Buenas, ¿qué pasa mi gente? Hoy tenemos mi primer capítulo y quería empezar con un tema bastante interesante. Bastante interesante para mí y los que vivan en mi situación, ¿eh? Que esto tampoco es una talla única que le gusta a todo el mundo. Empezamos con un tema que se llama el resulta que soy un adulto, que puede sonar como algo muy obvio, como algo que tú dirías, hombre, pues ya a cierta edad tú tienes un DNI, pues ya tú eres adulto, pero yo te digo una cosa, he descubierto que no todos tenemos las mismas experiencias y hay unos consejos y unas situaciones que me gustaría que alguien en su momento me hubieran dicho, que alguien en su momento hubiera tomado unos segundos, unos minutos y me hubiera dicho, oye Luis, mira, las cosas no son así, son así. Entonces, pues es un tema que es bastante interesante y que yo creo que todos debemos, sobre todo compartir, porque yo creo que una cosa interesante sobre este tema, sobre todo para mi generación, para los que somos millennials, es que nosotros somos adultos, entre comillas, pero nadie nos ha enseñado a ser adultos y a nadie le enseñan, que lo mismo pasaron tus padres y lo mismo van a pasar tus hijos. Esto es un poco así. Y empezando en ese tema, pues empezamos un poco con lo que es expectativa realidad, que en realidad es un poco lo que yo quería tocar el día de hoy. Cómo pensábamos que iban a ser las cosas y un poco como al fin y al cabo vienen siendo, ¿sabes lo que quiero decir? Y aquí entran varios temas porque somos una generación que pasó en medio de dos cosas, de dos estilos. Somos la misma generación que ha salido a jugar a las calles, que no sabe lo que era tener un ordenador, que no sabe lo que es vivir con internet, y al mismo tiempo aprendimos a utilizar todo a como iba saliendo. Fuimos los primeros en probar todo. Que ahora, por ejemplo, las nuevas generaciones nacen ya con un móvil en la mano, vale, sí, pero a mí me tocó aprender a usar el móvil cuando todavía estaba saliendo, cuando el primer móvil era una porquería. Que si ustedes, los de las nuevas generaciones, vieran los primeros móviles, es que se echan para atrás. Entonces, pues nos toca vivir en ese momento de transición y ese momento de transición nos hace vivir entre una serie de expectativas. Porque nos hicieron creer una serie de cosas, nos hicieron creer que las cosas eran de cierta forma y hay ciertos errores que, a ver, errores los cometen todo el mundo, pero hay ciertos errores que cometieron nuestros padres debido a estos cambios, debido a estas diferencias generacionales que conllevan a que nosotros pues si tuviéramos unas expectativas erróneas de las cosas. Entonces, empezando un poco en este tema de expectativa de realidad, vamos a empezar con el tema de las finanzas, que para mí, mira, yo de verdad, de corazón, es que si Luis llegara a ser presidente del gobierno, yo pondría una clase de educación financiera obligatoria. Y les voy a decir por qué. Nuestra generación básicamente eran niños educando a niños. ¿A qué me refiero con esto? Nuestros padres no sabían ser adultos. Mi madre era una madre soltera, mi madre, pero ojo, que muchos dirían, es porque tu madre, no, no, mira, que he conocido personas que han crecido en hogares muy estables y que están igual de perdidos que yo en el tema. ¿Sabes lo que te quiero decir? Al fin y al cabo estamos hablando, y aquí lo que hay que tomar en cuenta es que no todas las personas tienen la educación financiera o el conocimiento para lidiar con las cosas. Entonces, nadie nos explicó cómo ahorrar, porque a ver, por todo sitio tú escuchabas, es muy importante ahorrar, ¿vale? Sí, pero ¿quién se ha tomado el tiempo de decirte, esta es la forma de ahorrar, esta es la forma correcta, este es el porcentaje que deberías o no de sacar, esta es la forma en la que deberías gestionar ese ahorro? Porque yo no sé ustedes, pero a mí lo que me enseñaron de ahorro era meter dinerito en una hucha. Y la hucha, la verdad, vale poco, porque hoy tú metes 10 euros y en 20 años esos 10 euros valen 5. Entonces, ¿sabe a dónde quiero ir con esto, no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con este tema? No todos tenemos la educación financiera que deberíamos tener. No todos estamos en la misma situación. Y a mí una frase que me encantó, que por varios motivos, es una que dice, todos estamos en el mismo mar, pero no estamos en el mismo barco. Y eso, ¡pua!, a mí me implosionó la cabeza porque
Es que es verdad, todos al fin y al cabo estamos siendo adultos, todos somos, todos los que, bueno, mi público, los de mi generación, estamos en la misma edad, vivimos las mismas situaciones, pero a la vez no. Y hay muchas diferencias de varios estilos que marcan mucho cambio en las decisiones y en los patrones que vamos a seguir. Para que te hagas una idea, cuando yo era niño no era una norma que hubiera internet en casa. Realmente había internet para los que tenían el dinero de conseguir internet, porque las primeras etapas del internet era muy caro, había listas de espera, había fianzas, había todo un trajín por el cual no todas las familias pasaban. Hoy en día es normal, hoy en día es raro encontrar una casa sin internet, pero en su momento no era ni siquiera una diferencia de ricos y pobres, no, no, no. Es que tú ibas a la escuela y podrían haber, por decirte algo, de 10 niños, 2 con internet y el resto íbamos a los cibercafés. Yo me acuerdo que yo tuve la ventaja de tener el internet y ordenador temprano en mi vida, cuando todo estaba empezando, porque mi madre era una contable, mi madre hacía trabajos de contabilidad y mi madre por trabajo necesitaba tener un ordenador en casa y conexión a internet. Si no fuera por ese motivo, yo creo que yo no hubiera conocido el internet en casa como hasta los 10 o 12 años. Y tú dices, hombre, es que es una edad, bueno, sí, pero es que eso hace mucha diferencia. Y así con muchas cosas, cuando estás en una época de transición, cuando tú vives una generación que está pasando de una realidad a otra, es muy común encontrarse con estos patrones de diferencia donde, hey, esta familia tuvo esto, pero esta no. Dentro de lo mismo, mi madre siempre trató de darme los mejores consejos que pudo y lo hizo todo de la mejor manera que pudo, igual que todos los padres, porque escucha, ser padre es un superpoder. Nadie tampoco te enseña a ser padre. Es algo que vas aprendiendo sobre la marcha y nunca he estado en pro de juzgar a los padres porque cada quien lo hace lo mejor que puede con lo que tiene. Por supuesto, algunos lo hacen mejor que otros, pero yo no soy quien para juzgar quién lo hace bien o quién lo hace mal. Mi madre siempre trató de darme las mejores herramientas, pero yo sí siento, y es una conversación que en su momento tuve con ella, que yo no tuve la educación financiera más adecuada. Por distintos motivos. También te digo una cosa, en la generación anterior era muy común el escuchar frases como, es que nunca se preguntan los salarios, es que nunca, como que era un tabú hablar de dinero. Y preguntarle a alguien, uy, oye, pues cuánto te costó, se veía hasta mal educado. Y yo siento que nuestra generación ha sido más abierta en ese estilo porque mi generación es de la que un amigo se compra una casa y te lo dice abiertamente, pues me ha costado 100.000. Y no vea porque tuve que pedir una hipoteca y tal, tal, tal. Y te dan hasta el último detalle. Y no es por un presumir o no presumir, es por compartir tu experiencia y tu situación en la que te encontraste. Y eso es un parte de la educación financiera, es el saber que es importante compartir la información. Una de las cosas que a mí me hace mucha gracia de las culturas de algunas empresas es que te dicen, está prohibido que se hable entre empleados sobre las condiciones salariales. O sea, yo me acuerdo estar en un trabajo en que me decían, no debes hablar con tus compañeros de trabajo sobre tu salario. Y yo, ¿por qué si todos estamos haciendo el mismo trabajo? Deberíamos estar en igualdad de condiciones. Y si hay diferencias, deberían ser diferencias lógicas. Y ahí fue cuando noté que la generación anterior hacía un poquito de esto, de cositas turbias con el tema de dinero. ¿En qué sentido? En que era muy común que la historia no fuera igual para todos. Y ahí fue cuando yo descubrí que, por ejemplo, personas haciendo el mismo trabajo que yo ganaba el doble que ellos. O viceversa, personas ganando el doble que yo, haciendo el mismo trabajo, sin diferencias ni en temas de educación ni experiencia, que tú decías, a ver, mm, son cosas que no tienen sentido alguno. De hecho, recuerdo muy bien, muy bien, muy bien. Esta es una experiencia curiosa. No voy a mencionar nombres de empresas ni personas para evitar, tú sabes, conflictos, que no me interesa pelearme con nadie. Pero me recuerdo muy bien que en un trabajo estaba un puesto teleoperador, para que nos entendamos. Éramos teleoperador de una parte financiera y todos, absolutamente todos los que estábamos en el departamento, entrábamos con la misma experiencia porque era como un puesto estos que dicen entry level, lo que significa que todos los que estaban ahí
A lo mucho han trabajado de teleoperador en otro sitio una o dos veces, pero que ninguno tenía un puesto constante, ni una carrera formada, ni ninguno tenía requerimientos diferentes. Todos teníamos los mismos conocimientos de idioma, de información, de educación y un nivel muy similar. Las diferencias podrían ser mínimas. Lo mismo yo había trabajado un año y el que estaba al lado mío trabajaba año y medio o había trabajado 9 meses. ¿Sabes lo que te quiero decir? Habían diferencias que no eran lo suficientemente marcadas para hacer una diferencia en un currículum. Lo mismo en el tema de idiomas. Todos hablábamos español e inglés, no había más. No había alguien con italiano, no había alguien con mandarín, no había alguien con ruso, no. Todos hablábamos español e inglés. Y las responsabilidades eran las mismas. Gestionar las llamadas, realizar, cumplir con los objetivos de tiempo de llamada, bueno, en fin, todo lo que te pide la empresa. Como que la empresa te diga, tú tienes que lograr esas tres cosas. Pues todos teníamos los mismos objetivos. Y me acuerdo que yo de casualidad me llevaba muy bien con el jefe que teníamos en ese momento. Y cuando llegó el momento de la revisión anual de objetivos, ver cómo lo habías hecho, si lo habías hecho bien, si lo habías hecho mal, qué podías mejorar, etcétera, etcétera. Estábamos en un grupo de amigos, como 4 amigos, y había una chica que hacía el trabajo igual de bien que yo. Y no es por darme flores ni nada, pero yo siempre he resaltado muy bien en los trabajos. Siempre he tenido un buen resalte, siempre he logrado objetivos, siempre he sido de los primeros en lograr las cosas. Pero esta chica no era caso contrario. No podía yo decirte, uy, no, es que ella no lograba las cosas. No. Es que ella lo lograba. Si yo lo lograba hoy, ella lo lograba o 5 minutos antes o 5 minutos después. Estábamos en un nivel muy similar. Y nos dio curiosidad y nos pusimos a hablar después de las revisiones salariales y resulta que a ella le dieron un aumento del 1% y había un aumento del 10%. Y la empresa ya había mandado como 40 correos diciendo recordar que no podéis hablar los temas salariales, esto es una violación de protección de datos, no sé qué historia. Y yo era como, bueno, a ver, si ella quiere darme sus datos y yo se los quiero dar, ¿cuál es el problema? Hay un consentimiento mutuo, que no es como que yo le estoy sacando la información a la fuerza. Y nosotros dos nos indignamos porque decíamos, a ver, si los dos tenemos el mismo nivel de educación, hacemos el mismo puesto de trabajo, que no había una responsabilidad de diferencia, ¿eh? Si los dos tenemos esta igualdad de condiciones, ¿por qué yo tengo derecho a ganar un 10% más que ella? Porque me llevo mejor con el jefe que ella. Entonces ahí es donde empiezas tú a notar estas diferencias en el tema de finanzas y mucho ese frase que os comentaba de todos estamos en el mismo mar pero no en el mismo barco. Entonces ahí entran muchas cosas. Muchos descubrimos lo que es el crédito cuando tenemos nuestra primera tarjeta de crédito y nos llevamos el primer sablazo en la vida. Muchos sabemos lo que es lo importante que es el ahorro cuando tenemos una urgencia económica y resulta que no tenía para esa urgencia económica, no tengo cómo salvarme el pellejo. Entonces, muchos descubrimos las cosas hasta que llegan y hasta que suceden. Y eso creo que es uno de los problemas más graves que ha tenido nuestra generación, que hemos tenido que hacer mucha improvisación, mucho sobre la marcha. Y si a eso le agregamos que hemos vivido 400 crisis económicas más las que falten, hombre, pues ya hay un punto en que así estamos que con 30 años tenemos burnout, porque es que estamos ya fritos, porque no hemos tenido un minuto de descanso. A mi edad, mi madre ya tenía casa propia, pagada. Tenía un hijo, tenía un trabajo de más de 10 años estable, tenía la vida asegurada en ese sentido. Yo a esa misma edad todavía no tengo casa propia, no tengo un trabajo estable, mm, estoy luchando con distintas situaciones económicas, un día bien, un día mal, pero es más como que yo he notado que nuestra generación está más en un constante modo supervivencia. Mientras que la generación anterior tuvo esa oportunidad de decir, oye, mira, pues tengo para ahorrar, tengo para guardar, tengo para unas vacaciones en tal sitio. Chicos, que mis vacaciones es caminar a la playa, porque de casualidad vivo en un sitio con playa, pero que si yo no viviera aquí y viviera en Madrid, te digo yo que no tengo playa en verano, que no tengo esas oportunidades. Entonces, yo creo que uno de los consejos que yo me daría a mí mismo
sea, Luis le daría su Luis de 30 a su Luis de 20 años. Hace 10 años yo me diría a mí mismo, mira Luis, averigua, consulta, consigue un profesional, búscate un consultor financiero, infórmate bien en el banco sobre planes de pensiones, sobre modos de ahorro, sobre gestionar capital. Infórmate de estas cosas. Y si tienes que pagarle a alguien, pues le pagas, pero infórmate correctamente. Eh, Muchos de vosotros a lo mejor estáis muy bien informados en el tema o tenéis cercano en vuestro círculo personas que manejan muy bien estos temas porque qué sé yo, mira, es que resulta que mi marido es algo financiero, mi mejor amiga es presidenta de un banco, yo qué sé. Pero hablando de la media, de la normalidad, la gran mayoría de nosotros no tiene en su círculo a alguien experto o bien informado o educado en el tema financiero. ¿Y cómo noto yo eso? Porque cuando yo hablo con mi círculo, con mis amigos, yo noto que la gran mayoría no tiene puñetera idea de lo que está haciendo. Que estamos de verdad en modo supervivencia, que es un voy viendo a ver lo que va pasando, lo que va saliendo y cómo lo gestiono. Y esto pues a la larga se nota, se nota. Entonces, la realidad es que tú a tus 30 no tienes la vida solucionada, no tienes las cosas claras. Todos pensábamos que a esta edad íbamos a tener, yo qué sé, casa de playa, trabajo estable, familia, hijos y mil cosas, y muchos lo han logrado, pero muchos están muy lejos de ello. Y creo que ahí entra otro tema muy interesante que me dijo una vez mi psicóloga, que me dijo, Luis, no siempre el objetivo tiene que ser el número uno. Muchas veces tenemos que ser el número dos. Y ahí entra un tema muy interesante porque si todos somos el número uno, ninguno lo es. Entonces, una expectativa que se nos dio erróneamente en nuestra generación era el creer como que todo estaba solucionado y que todo era tan sencillo o tan fácil como, no, mira, tú le pones, tú eres el número uno, el universo manifiesta. No, mira, las cosas no son tan fáciles y muchas veces vas a ser el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto o el último en la lista. Y no pasa nada. Cada uno tiene que tener sus propios objetivos y tiene que trabajar a ellos según su realidad. Hay personas que van a una carrera para ganarla y hay personas que van a una carrera porque su objetivo es poder decir, yo pude participar de una carrera profesional. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, no siempre estamos en esa situación de igualdad de condiciones y es algo que tenemos que tener claro. No todos tenemos la misma realidad, no todos tenemos las mismas herramientas, pero sí podemos todos lograr nuestros objetivos que son diferentes adaptándonos a lo que tenemos. Y aquí es donde vamos enlazando un poco con el siguiente tema, que es el tema de hogar. Todos sabemos que hay crisis de vivienda y no solo en España. Hay crisis de vivienda en España, en Estados Unidos, en Colombia, Costa Rica, México y en todos los países que os podáis imaginar. Porque es un problema generacional, no es un problema exclusivo de un país. A veces nos cerramos en una burbuja y pensamos, uy, es que esto solo pasa en España. No, guapa, está pasando en todo el mundo. Es algo que está sufriendo nuestra generación en general. Y en algunos países los gobiernos lo gestionan de mejor manera y en otros, pues no tanto. Y ojo porque es cierto que yo tengo muy clara mi posición política, pero no significa que todas las cosas se hagan bien o mal. Y yo creo que ese es un error muy claro de nuestra generación que ya más adelante lo iremos tocando. Pero no podemos creer, siempre pensamos que por tomar una postura ya tú tienes que ir a muerte con esa postura y que es un sí a todo y se nos olvida muchas veces que las cosas tienen áreas grises, que no todo es un negro y un blanco. Y eso es un error de nuestra generación que nosotros mismos tenemos la obligación de arreglar si queremos lograr arreglar muchas cosas. Porque esa es como la ruta del problema. En el tema de vivienda, tenemos que entender que no todos tenemos igualdad de condiciones. Yo tengo amistades que se han podido independizar, que han podido formar su vida en una vivienda porque casualidad su familia tenía otra vivienda y sencillamente se han ido a vivir a la vivienda de un familiar. Yo tengo otros que han trabajado duro durante años, han ahorrado mucho dinero y han sacado una hipoteca con todo el dolor de su frente. Y conozco a otros que viven de alquiler y otros que siguen viviendo con sus padres. Y no está mal, porque una de las cosas que más me molesta en este tema es que es muy común
juzgar a los demás y decir, uy, este todavía con 30, 40 tacos y viviendo con sus padres, guapa, mira, que no tiene las mismas condiciones que tú, ni vive en tus mismas circunstancias. Tú no sabes el qué implica para esa persona estar en esa situación. Y ojito, que esto aplica para todo, no solo para vivienda, ¿eh? Que esto es como cuando alguien llega y te dice, uy, ¿cómo? ¿Tantos años casado y sin hijos? Mira, mira. Yo creo que una de las cosas aquí que yo creo que aplica para todos los temas, y aquí estoy divagando un poco, saliéndome un poco del tema del hogar, es que tenemos que ser un poquito más empáticos, tenemos que ser un poquito más comprensivos, esa es la palabra que estaba buscando. Tenemos que ser más comprensivos con los demás y con nosotros mismos, ¿eh? Porque somos los primeros en juzgarnos fuertemente. Porque yo a veces a lo mejor estoy hablando con algún amigo o amiga y me dice, "Uy, es que yo soy un idiota, no vea cómo he gestionado mis finanzas y mis cosas". Y hay un punto en que yo te digo, oye, mira, cálmate un poco, que todos estamos igual, que no tienes por qué crucificarte como si fuera un pecado o si fuera la persona más torpe o inútil del mundo, porque no es así. Todos estamos en la misma situación, con dificultades, unos más que otros, uno lo tiene más claro que otros, unos tienen más posibilidades que otros, o mejores trabajos, o mejores condiciones, pero al fin y al cabo todos estamos descubriendo esto del ser adulto. Esto es como el meme que decía, soy un adulto, pero no un adulto adulto, ¿me explico? Es un poco la historia esta de, venga, sí, somos mayores de edad, pero que tú seas legalmente un adulto no significa que ya tú comprendas claramente lo que implica ser un adulto o que ya hayas vivido todo. Porque yo te digo una cosa, yo tengo apenas 31 años, pero conozco personas de 50 que están peor de desubicados que yo en la vida. Y no pasa nada. Y nos hemos tenido que adaptar a lo que tenemos, a lo que vivimos, a las cosas que suceden, al cómo gestionar esto. Luego entramos a uno de los últimos temas que quería tocar, que era el tema de vida social. Que aquí hay un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Nuestra generación vive mucho en la mentira. ¿Y en qué sentido lo quiero decir yo? Que luego todo el mundo me está crucificando. Todos vivimos en el mundo de las stories, del Instagram, del TikTok, del Pinterest. Nuestra generación vive en esa expectativa de, ¡ay, mira esas fotos de que está en la playa, que está en Venecia tomando perol, que no sé cuánto, mira, guapa! Eso es como el meme este que dice, quejándome que no tengo dinero desde mi último iPhone. Mm, las redes sociales son una herramienta y cada uno pone una versión curada de sí mismo de lo que desea compartir. Si tú estás en mi Instagram privado, yo no te voy a poner una foto de los problemas que tengo, porque no soy del que le gusta compartir los problemas. Yo te enseño una foto de las cosas bonitas que me pasan. Yo te pongo una foto de de mí o con mi pareja, que me encanta, o de estar con mis perros, o de cómo me ha quedado una decoración de bonita, porque yo soy el loco de la decoración y paso cambiando las cosas y pintando y repintando y poniendo y reponiendo y reacomodando y moviendo y poniéndole luces a todo. Pero yo te enseño la parte que yo te quiero enseñar, la única parte de mi vida que quiero compartir. Yo no te enseño ciegamente cada íntimo detalle y eso es algo que en nuestra generación y en la que viene se nos olvida muchas veces. Que tú veas un Instagram en la vida social perfecta, hoy esta persona pasa de fiesta, salió aquí, hizo allá. Mira, yo he descubierto, y es una cosa que ha sido, ¡fua!, a mí me ha impresionado. Yo he estado con amigas que a lo mejor estando tirados en el sofá viendo una peli, veo que de la nada suben una historia y la historia es de ellas en la playa. Y yo, pero si tú no estás ahí ahora. Ah, sí, pero es que esta foto me la tomé hace 6 meses y me gusta mucho y pensé que era un buen momento para compartirla. Y ahí fue cuando mi cerebro hizo, ¡fua!, así implosionó y entré en una realidad. Mira, es que es verdad. Tú ves una cosa en una historia, en un reel, en una foto, en un TikTok, en lo que sea, pero lo que ves ahí no es necesariamente la realidad. Es lo que esa persona quiere compartir. Y ojito, que eso tampoco está mal, ¿eh? Que las redes también al fin y al cabo es para mostrar una parte de ti. Pero no podemos crearnos expectativas de lo que debemos estar viviendo nosotros o del cómo lo tenemos que manejar basándonos en lo que vemos en los demás.
Y parece algo muy obvio, pero créeme, no todo el mundo lo tiene claro y muchas veces aún teniéndolo claro es muy fácil de olvidar. Y para ir finalizando un poco con todo, aquí quiero cerrar con la parte de que es esa expectativa versus realidad, que es algo que tenemos que gestionar bien. Había una frase que decía una vez que, a ver, es del tema romántico, pero creo que aplica, que decía, ella sufre víctima de sus propias expectativas. Y es la realidad, yo creo que es lo que más deberíamos tener cuidado en nuestra generación. No puedes hacerte una expectativa de todo y no puedes pensar que todo va a salir como lo esperas, porque la realidad de las cosas, y te lo digo yo ahora, a mis 31 años, es que rara vez las cosas salen como tú planeas. La vida te da unas hostias y te da unas vueltas que tú a veces no sabes ni por dónde han llegado. Porque es así. Y al fin y al cabo, ninguno de nosotros sabe al 100% lo que hace. Y ni siquiera los que están seguros, te lo digo, eso es algo con lo que me puedo llevar debatiendo contigo horas. Tú puedes pensar que la tienes todas claras en la vida y luego sucede algo que te demuestra que efectivamente no tenías ni puñetera idea de lo que estabas haciendo. Nadie te enseña a ser adulto, nadie te enseña a llevar un hogar, nadie te enseña a llevar finanzas, nadie te enseña a gestionar ese equilibrio en tu vida social y laboral y familiar. Pero sí está en nosotros el aprender de los errores, seguir adelante e informarnos. Que tú has cometido errores financieros, mira, hay personas que se han endeudado por no sé cuántos millones de euros y viven y están tranquilos, que nadie se ha muerto por una deuda. ¿Qué hacen? Pues aprenden, corrigen, buscan ayuda, buscan soluciones, buscan alternativas. Y yo creo que es una cosa que tenemos que tener claras. No hay nada malo en pedir ayuda. No hay nada malo en decir, oye, mira, no sé cómo hacer esto. No hay nada malo en decir, no puedo, no sé gestionar, no sé llevar. Porque cuando nosotros admitimos esas debilidades es cuando nosotros podemos trabajar en ellas. Yo no puedo mejorar mi gestión económica si yo le hago creer a todo el mundo y para empezar a mí mismo, porque el único que engaño es a mí mismo, mm, de que, uy, no, yo es que soy un genio de las finanzas, un gurú. No, mira, que las cosas no son así, ni tan sencillas ni tan prácticas. Busquemos la ayuda correcta. Ojo, ojito que esto es importante. Es muy fácil, pero muy fácil caer en todas estas nuevas corrientes de pseudo gurús, de coach, de todo, que ahora hay un coach, yo creo que hasta para beber agua, que a cada rato te encuentras TikToks, historias de gente que te dice, tú has estado toda tu vida hidratándote mal, tú has estado toda tu vida gestionando tus cosas mal y te comienzan a dar consejos. Yo lo primero que tuve claro cuando decidí hacer este proyecto de abrir un podcast, que ha sido un proyecto muy interesante porque lo llevo queriendo hacer desde hace años, pero no me animaba por distintos motivos, tampoco estaba en mi mejor momento anímico y, hombre, pues ya decidí que sí, que lo quería hacer y que el formato podcast era lo que más me interesaba, porque también he estado por años pensando, bueno, ¿qué hago? ¿Me hago un TikTok? ¿Me hago YouTuber? ¿Hago aquí? ¿Hago allá? Y llegué a una conclusión que, no, mira, la verdad que este formato es con el que yo me siento cómodo. Y una de las cosas que yo tenía claro es, mira, yo no voy a pretender ser un gurú, ni voy a pretender de que lo que yo diga sea la verdad absoluta. Yo lo que quiero es compartir esas cosas que yo hubiera deseado que alguien hubiera compartido conmigo en algún momento. Yo lo que quiero es tener esas conversaciones que yo hubiera esperado que alguien a mis 20 me hubiera sentado en una mesa y me hubiera dicho, ven Luis, vamos a hablar. Y me comentara estas cosas. Son cosas que son difíciles y tenemos que tener claro que no hay nada de malo en pedir ayuda y que si nos vamos a informar, tenemos que informarnos con personas adecuadas, personas que sean profesionales en el tema y no otro adulto aprendiendo a ser adulto. ¿A qué me refiero con esto? Yo no te puedo enseñar a nadar si yo no sé ni flotar. Pues de lo mismo, yo no te puedo enseñar a ti a gestionar tus finanzas si yo a duras penas gestiono las mías. Ahí hace falta informarse, conseguirse un profesional, conseguirse información justa. Mira los reviews, mira los comentarios de personas que han pasado por lo mismo que tú y que han ido con el mismo profesional o al mismo sitio o las mismas cosas. Y mira que estén todos en la misma página de lo que buscan y lo que quieres. No vayas solo por ir, no hagas solo por hacer, ni te dejes guiar por las redes, que las redes muchas veces tienen su truco.
Una de las cosas que quería hacer con este proyecto es tener esta conversación. Los quiero escuchar en comentarios, escribirme por redes, bueno, por redes, que tengo solo Instagram. Tenerme paciencia, que soy un millennial y sí, muchas redes sociales, pero la verdad que no me gustan todas y he decidido de momento lidiarme solo con Instagram, pero bueno, escribirme en comentarios, escribirme en el mensaje del Instagram, comentar en los podcasts, en fin, lo que queráis hacer. ¿De qué os gustaría también hablar? Al fin y al cabo, este canal yo quiero que sea un tema de conversar, un tema de escuchemos experiencias de todos y aprendamos juntos y tiremos un poco ese camino hacia lo que nos gustaría o a esas voces que a lo mejor nos gustaría haber escuchado o escuchar en este momento. Por supuesto, no olvidéis de compartir, si os gusta, suscribirse. Estaré haciendo publicaciones 2 veces por semana, a lo mejor algún capítulo especial por ahí y espero que podamos empezar un camino bastante interesante juntos. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.